Saludos de nuevo, agradeciéndoles por estar acá revisando este video conmigo. En este momento vamos a adelantar el tema de la competencia desleal. ¿Pero qué es eso de la competencia desleal? La competencia desleal está definida en la ley 256 de 1996 y básicamente establece que la competencia desleal es la utilización de mecanismos que van a afectar a los competidores que se encuentren en el mismo ramo o que afecte al consumidor final por cuestiones de dichas utilizaciones de argucias o de actuaciones irregulares. Ahí tenemos, por ejemplo, el abuso del mercado y los actos de desviación de clientela. Entre abusos de mercado y actos de desviación de clientela encontramos la desorganización, la confusión, el engaño. Bueno, más adelante veremos cada uno de ellos. La desviación de clientela se encuentra en el artículo 8 de la citada ley y establece que es aquel acto que ejerce un actor del mercado que vaya en contra de las sanas costumbres y los usos honestos en materia industrial y comercial. Recordemos que existe la propiedad industrial, la cual tiene un video específico al cual podrán acceder en este canal y que constituye parte del patrimonio del empresario, del comerciante. Entonces, con esta desviación de clientela, básicamente lo que se está haciendo es violar las buenas costumbres en el mercado. Y son actividades que configuran desviación de clientela cuando existen similitudes groseras y descaradas en los signos distintivos de cada uno de los productos, en las campañas publicitarias, o pues peor aún, copiar las marcas de los competidores o copiar las marcas de productos que ya se encuentran en el mercado. Y copiar las marcas no es simplemente copiar el mismo nombre, también copiar el apartado gráfico, los colores, los empaques, bueno. Otro acto de desviación de clientela es mentir respecto a la competencia. ¿Y mentir para qué? Pues para ganarle clientes a ese competidor. Y por último, tenemos la alteración de las marcas ajenas. Esto se ve mucho en los almacenes de venta minorista, en los supermercados, donde las personas que se encargan de impulsar los productos intervienen aquellos bienes que vende la competencia y que pues hacen competencia directa con los productos de ese impulsador o impulsadora. En esta diapositiva ustedes pueden observar dos productos que son pastas alimenticias. Una, la de la izquierda, pastas la muñeca, a la derecha, pasta Sonia. Me gustaría que revisaran los productos y me dijeran en los comentarios qué hay parecido entre los empaques. Esta demanda fue verdadera y fue ganada por Pastas Las Muñecas, porque como pueden ver el empaque tiende a ser rojo, tienen un display transparente donde muestran el producto, tiene muchas similitudes entre sí y generan confusión para el consumidor. En esta otra diapositiva vemos otros actores que participaron en una demanda de competencia desleal, claramente tratando de hacer lo mismo que acabamos de ver en la anterior diapositiva, con la diferencia que Refisal no ganó su demanda. Primero porque Sal es un nombre genérico, nadie puede registrar
palabras genéricas como propias. No hay similitud en la pronunciación, los colores son diferentes, las imágenes son diferentes. Por lo tanto, en esta acción, Refisal no ganó la demanda que había interpuesto. En segundo lugar, tenemos los actos de desorganización, que es básicamente cuando una empresa busca desarmar a su competidor. ¿Y cómo lo desarma? De diferentes maneras. Por ejemplo, los empleados claves son atraídos a la competencia para que así, donde se encontraban trabajando inicialmente, ya no cuenten con ese personal y empiecen a tener fallas en su línea de producción o su línea de ventas. También cuando, cuando tratan de quitarle agentes comerciales, proveedores, vendedores, terceros que se encarguen de distribuir y comercializar los productos. O cuando afectan los contratos laborales o de prestaciones de servicios de los empleados y contratistas de la competencia. Esto lo encontramos en el artículo 9 de la ley antes mencionada. ¿Qué pasa con estos actos de desorganización? Que la empresa que es víctima de este acto empieza a ver que su equipo humano, que sus relaciones comerciales empiezan a fallar. Y esto trae como consecuencia la baja en las ventas y por lo tanto, pues si bajan las ventas en la empresa que está siendo afectada, la empresa que está afectando va a tener un aumento en sus ventas. Los actos de confusión son aquellos en los que la empresa que comete el acto de confusión lanza productos o servicios con nombres, con características no, con nombres iguales a otros ofrecidos en el mercado. Características no, porque pues pueden ser las mismas, pero con otro nombre eso no implica nada. Pero atención, tienen que ser nombres iguales, porque si ustedes le dicen a su abuelita que les compre un PlayStation y ella va al almacén y hay uno que se llama Polystation, pues ella va a averiguar cuál es más barato y claramente va a ser más barato el Polystation y pues la abuelita va a comprar ese porque les quiere ahorrar el dinero a ustedes. Cuando llegue con el aparato a la casa, tristemente el Polystation no es ni parecido a lo que ustedes le recomendaron a ella. Ese sería un acto de confusión. O peor aún, cuando el nombre del negocio o del producto es igual a uno consolidado. Aquí ya hay una infracción marcaria aparte de competencia desleal. Por lo tanto, la empresa que incurrió en esta falla deberá responder por ambas actuaciones. Eso lo encontramos en el artículo 10. Los actos de engaño, por su parte, son aquellos a través de los cuales un actor del mercado trata de inducir al error al consumidor. Se inventa información de la competencia o se inventa características especiales de sus bienes o servicios de los que está ofreciendo, que por lo tanto afectan a los consumidores y afectan a su competencia. Normalmente estos actos de engaño implican algún tipo de falsedad, de decir características o cualidades que no son ciertas. Se parecen mucho a los actos de descrédito que vamos a ver a continuación, con la diferencia que aquí están hablando particularmente de un producto o de un servicio para que el consumidor se confunda y compre el que está ofreciendo el personaje que está cometiendo o está incurriendo en la irregularidad. Los actos de descrédito es mentir
respecto a la situación o al producto que ofrece la competencia. Por ejemplo, si Fruco saca una publicidad en la que establece que Heinz produce cáncer y Fruco no tiene un sustento científico para sostener, para sustentar dicha afirmación, pues claramente será un acto de descrédito y Heinz iniciará una acción por competencia leal y seguramente ganará. Recuerden y tengan presente que los actos de competencia leal pueden coexistir. Aquí vemos actos de engaño y actos de descrédito. ¿Sí? Un buen abogado de competencia desleal argumentará la mayor cantidad de actos de competencia desleal, porque cada uno de ellos debe ser probado. ¿Probado a través de qué? A través de dictámenes periciales, es decir, de una persona que tiene alto conocimiento en el tema en cuestión, pruebas fotográficas, videos, documentos auditivos, bueno, cualquier medio a través del cual se pueda comprobar que el competidor demandado cometió algún acto de competencia desleal. ¿Qué pasa con el descrédito? Pues que el consumidor, al escuchar, al conocer información que no es cierta, probablemente va a dejar de consumir los bienes o servicios que le está ofreciendo el empresario inocente y muy probablemente se trasladará a consumir los productos y servicios que ofrece el empresario que está incurriendo en la falta administrativa, en el acto de descrédito. Tenemos los actos de comparación donde un operador, un oferente de bienes o servicios, hace una comparación de sus bienes o servicios con los de terceros, diciendo que son mejores los que él está ofreciendo. Esto está prohibido siempre y cuando la información que dé sea falsa o siempre y cuando con esa información que esté dando esté induciendo a error al consumidor. Y ustedes acá se preguntarán, ¿por qué vemos a veces propagandas en las cuales comparan crema de dientes y la crema de dientes con la que se están comparando no aparece con el nombre real, con su marca original, sino con un logo muy parecido, una tipografía similar, pero todos sabemos cuál es? ¿Por qué ocurre eso? ¿Será porque está prohibido el acto de comparación? En este caso no, porque esa comparación está permitida. Lo que no está permitido es que utilicen la marca de la crema dental con la que se están comparando, la crema dental de la competencia. No sé si ustedes hayan visto algún tipo de documental en el que hablen de Coca-Cola y Pepsi. Y ustedes observarán que Coca-Cola y Pepsi siempre en sus publicidades han mostrado la marca de la competencia, pues para tratar de sabotearla o de decir que no es tan buena. En Estados Unidos sí está permitido. Lo que ocurre allá es que si llegan a utilizar la marca de la competencia, tienen que pagarle unos derechos de uso de marca. Entonces muchas veces Coca-Cola permite que Pepsi utilice su nombre, pero igual Pepsi le tendrá que pagar por haberlo utilizado. Y por más publicidad que saque Pepsi, Coca-Cola va a ser la cerveza, perdón, la bebida gaseosa de cola más vendida en el mundo y Pepsi no la logrará superar. Entonces para Coca-Cola no es ningún problema que haga Pepsi una comparación o que muestre su marca. De hecho, así está ganando publicidad gratis. Y otro hecho que implica el acto de comparación prohibido es cuando se comparan entre diferentes. Por ejemplo,
si ustedes van a comparar el champú anticaspa que está produciendo su empresa con un champú anticaída de la competencia, pues claramente ambos son champú, pero no son equiparables. Uno es para la caída, otro es para la caspa. Entonces, claramente cada uno de ellos tendrá características diferentes, pero esas características hacen que sean incomparables. Los actos de imitación son aquellos en los que se aprovecha de el recorrido, de la experiencia, de la imagen, de la reputación de un competidor. Por ejemplo, una empresa de gaseosas saca una promoción en la que dicen que quien saque la tapa ganadora se gana 5 millones de pesos. Y resulta que al día siguiente sale una publicidad, una campaña de la competencia diciendo lo mismo. Pues eso sería competencia desleal. ¿Por qué? Porque está imitando la misma campaña de su competidor y eso va a implicar que el consumidor va a llegar a solicitar su gaseosa y a preguntarle al tendero, voy a comprar una gaseosa de la que está en el concurso de los 5 millones. Y el tendero probablemente le dé la de la empresa que lanzó su publicidad en segunda instancia. También vemos que existen empresas que sistemáticamente copian el proceder de su competencia. Si mi competencia hace X cosa, yo voy a hacer X cosa también. Si mi competencia ofrece entregar un six-pack, yo también lo voy a hacer. Eh, Cosas así que llevan a que el consumidor pueda confundir los productos por cómo son comercializados. La explotación de reputación ajena es mm, utilizar esos, esas propiedades industriales intelectuales de la competencia, ese recorrido que ha tenido la competencia para vender el producto. Por ejemplo, cuando una empresa dice que tiene la misma fórmula de su competidor, siendo esto falso. Primero vemos un caso de acto de engaño y segundo, vemos una explotación de la reputación ajena, porque esa fórmula hace que el producto del cual se está aprovechando el infractor sea lo que es y se venda como se está vendiendo. O decir, por ejemplo, que nuestras tortas están endulzadas con stevia de la marca, no sé, Manuelita, que es una buena marca de Splenda, perdón, de stevia, y realmente nosotros estamos endulzando con panela, pero pues es que la panela es más genérica, no tiene tanta reputación. Entonces ahí estamos, primero, diciendo una mentira y segundo, explotando la reputación de la stevia de Manuelita. La utilización de signos distintivos de la competencia, pues, es aprovecharse de su reputación. Por ejemplo, si en nuestras empanadas que producimos en Empanadas América le pegamos el sello de Hamburguesas El Corral para decir que Hamburguesas El Corral es nuestro proveedor de carne y pues realmente nuestra carne, la carne de nuestras empanadas, no viene del corral. Ahí estamos, induciendo error y aprovechándonos de la reputación del corral para vender nuestras hamburguesas. Cuando ustedes ven esos productos que sacan las cadenas de comidas rápidas, por ejemplo, cuando sacan helados con sabor de otro producto, por ejemplo, de Chocorramo, esas cadenas de comidas rápidas previamente tuvieron que hacer un acuerdo, en este caso con Ramo, para poder incluir primero el chocorramo en el helado
Y segundo, incluir las marcas y las imágenes en su publicidad. Eso no es un acto de competencia desleal siempre y cuando la utilización de esos signos distintivos esté autorizada por su propietario. También tenemos la violación de secretos. Recordemos que la propiedad industrial es parte del patrimonio del empresario y por lo tanto tiene un valor. ¿Y por qué tiene valor? Porque gracias a esa propiedad industrial, esa empresa puede producir un bien o servicio de ciertas calidades y ciertas características. Cuando hay cierto tipo de divulgación o explotación de esos secretos, pues el propietario tiene todas las herramientas legales para demandar a la persona que los esté utilizando o divulgando. Y esto ocurre cuando la persona o algún empleado de esa persona tuvo acceso a esa información privilegiada. Por ejemplo, cuando se contrata al director de planta de Empanaditas de Colombia y resulta que gracias a esa contratación que hicimos, Empanadas América va a tener un mejor producto porque ya tenemos una masa igualita a las Empanaditas de Colombia, ya sabemos cómo se deben armar, cuánto deben pesar y ahí pues estamos abusando, aprovechándonos de los conocimientos que obtuvo nuestro nuevo empleado cuando fue trabajador en Empanaditas de Colombia. Es por eso que en este caso, de este ejemplo, vemos la coexistencia de varias mm, irregularidades en cuanto a competencia desleal. Tenemos desorganización empresarial porque le quitamos al director de producción y tenemos la violación de secretos porque gracias a ese director de producción sabemos cómo es la masa, cómo se hacen las empanadas, etcétera. Siempre, siempre deben estar muy pendientes de que esos nuevos empleados no hayan tenido una vinculación previa con su competencia. Y pues normalmente lo que más se recomienda cuando ocurre ese tipo de contratación, que ocurre muy a menudo, es hablar con la competencia y decirle que se va a contratar a uno de sus empleados para así salvar el problema que pueda configurarse con violación de secretos. Normalmente cuando los empleados están en una dependencia en la que se desarrolla la tecnología y se crean secretos industriales, esos empleados firman un contrato de confidencialidad que se extiende por 5 o 10 años. ¿Qué significa eso? Que si el empleado llega a trabajar para la competencia y ha firmado el contrato de confidencialidad y durante ese tiempo la competencia saca un producto igual o muy similar al del antiguo empleador, pues esa empresa podrá demandar al empleado por el total de los perjuicios que haya sufrido por culpa de revelar aquel secreto, aquella información. Y por otro lado tenemos cuando hay espionaje industrial, que el espionaje industrial es cuando se envía a una persona a que averigüe cómo son los procesos o productos de la competencia para así copiarlos. La inducción a ruptura contractual, muy parecida a la de desorganización, pueden estar juntas. Y es cuando se induce a los trabajadores, proveedores, clientes o demás partes que tengan relación con la competencia a que incumplan sus contratos. Y aquí no solamente estamos hablando de trabajadores, sino también de aquellos proveedores que le están dando la materia prima a nuestra competencia, que a través de un contrato que hagamos con ellos, los obliguemos a que incumplan sus contratos, sus obligaciones con nuestra competencia. Normalmente esto no ocurre porque ese tercero puede responder económicamente por el incumplimiento de sus contratos. Si nuestro proveedor de harina es Harinera del Valle y resulta que Empanaditas de Colombia
le dice, señores Harinera del Valle, necesito que ustedes no vuelvan a vender a Empanadas América, entonces ahora le voy a pagar el doble del valor de la harina que me está vendiendo. Este es un ejemplo traído de los cabellos, ¿no? Pero es para que se entienda mejor lo que se está exponiendo. En ese caso, pues nosotros tenemos un contrato con unas cláusulas penales con Harinera del Valle, que si nos llega a incumplir, pues claramente tendrá que pagarnos. Y hay algo de más que debemos tener en cuenta, y es que si llegamos a descubrir que Harinera del Valle nos incumplió el contrato porque Empanaditas de Colombia tuvo un acuerdo por debajo de la mesa y podemos demostrarlo, podemos demandar tanto a Harinera del Valle como a Empanaditas Colombiana por competencia desleal. Entonces tendríamos dos flancos que atacar, el contrato original que teníamos con Harinera del Valle y la acción de competencia desleal. La violación de normas es cuando el competidor acude a ciertas ventajas que terminen siendo violatorias de la normatividad colombiana. Por ejemplo, cuando se hacen contratos o acuerdos con empresas que licitan con el gobierno. Esas empresas que licitan con el gobierno, pues deberían licitar libremente, pero digamos el funcionario que da el contrato es familiar de uno de los accionistas. Entonces, si nosotros tenemos acceso a ese familiar, podremos tener los secretos de esa empresa y robarlos. Eso ahí vemos una violación administrativa al régimen del trabajador público, donde actúa la Procuraduría, la Contraloría, y pues tendríamos también una posibilidad de iniciar una acción de competencia desleal. O que uno de los participantes o dueños de nuestra competencia tenga algún tipo de ventaja en el mercado que no sea legal. Mismo ejemplo, cuando uno de los socios de nuestro competidor es un funcionario público que puede ejecutar gasto, pues claramente en ese caso vamos a estar en desventaja y si vamos a participar en una licitación pública, pues podremos denunciar ese hecho porque pues estaríamos ante una violación de normas y ante una desventaja en la contratación. Existe un elemento, una acción, una irregularidad en competencia desleal que es muy susceptible a interpretación y son los pactos de exclusividad. Muchas veces los grandes empresarios del mundo tienen tanto músculo financiero que pueden exigirle a sus proveedores que solamente les vendan a ellos. Eso se llama cláusula de exclusividad. Pero ¿qué pasa con eso? Que ese proveedor probablemente necesite venderle a otros o tal vez otros necesiten ese producto que venda aquel empresario. Esas cláusulas de exclusividad están prohibidas en la normatividad colombiana, en el artículo 19 de la ley que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque eso lleva a monopolios. Imagínense ustedes que todo el azúcar del país sea comprada únicamente por Postobón. Postobón se volvería en un monopolístico del mercado colombiano. Y aquí, pues, todos los competidores, en este caso, las gaseosas, podrían demandar a Postobón, pero también estaremos frente al derecho de competencia porque hubo un desequilibrio en el mercado, porque se creó un monopolio frente al azúcar, monopolio dominado por Postobón. La venta pérdida es también otro hecho que es muy susceptible de interpretación. Les voy a contar un caso de la vida real. Cuando Viva Colombia entró al mercado, Viva Colombia fue después convertida en Viva Air. Cuando Viva Colombia
entró al mercado, entró con tiquetes aéreos a 50.000 pesos. Entonces sus competidores, Avianca y LAN, denunciaron como venta pérdida, como acto de competencia desleal a Viva Colombia. La superintendencia conminó a Viva Colombia a que dijera por qué vendía tan baratos sus tiquetes aéreos. Pues Viva Colombia mostró sus proyecciones financieras y la tasa de retorno estaba a más de 10 años. ¿Eso qué implica? Que entre más lejos esté la tasa de retorno, la operación va a ser mucho más barata. No tiene que dar utilidades tan rápido. ¿Y eso en qué redunda? En que pueden amortizar las inversiones por más tiempo. En un principio, pues la superintendencia revisó el plan de negocios y le dijo a Bianca y Alan que sí se podía. Y mágicamente los tiquetes de avión bajaron de precio. No solamente porque estaban los vuelos a 50.000 pesos de Viva Colombia, sino porque Avianca y LAN bajaron sus precios para competirle a los 50.000 pesos de Viva Colombia. Es decir, sí se podían bajar el valor de los tiquetes aéreos. Pero hoy, que ya sabemos cuál fue la terminación, la conclusión con el caso de Viva Air, nos damos cuenta que probablemente esas proyecciones financieras que le mostraron a la superintendencia no eran tan reales como decían, porque la empresa se quebró. Claramente, pues existe la variable del COVID-19, que eso afectó muchísimo a este tipo de comercios. Pues imagínense con COVID-19 cuántos aviones podría despachar Viva Colombia o Viva Air en su momento. Pero pues también vemos que de pronto Avianca y LAN tenían razón y probablemente Viva Colombia estaba vendiendo a pérdida. ¿Y por qué hubo ese proceso? Porque Viva Colombia entró al mercado no para que se quebrara Avianca ni para que se quebrara LAN, pero sí para quitarles clientes. Y pues lo lograron por mucho tiempo. Pasemos a otro tipo de ejemplo donde podamos ver más claro el tema de acabar con la competencia. Cuando ustedes ven publicidades de productos que venden muy baratos y pues que los están ofreciendo los productores mismos de ese producto, valga la redundancia, normalmente están vendiendo a pérdida. ¿Qué es vender a pérdida? No solamente es no vender sin margen de utilidad, sino también probablemente asumiendo costos o gastos que normalmente se ven reflejados en el precio. Claro, si vendo a pérdida, pues probablemente estoy incurriendo en mayores gastos para su producción y comercialización. ¿Y para qué hacen eso las empresas? Pues si nosotros vendemos el producto X a 100 pesos y le tenemos un margen de utilidad del 20% y nuestra competencia llega a venderlo a 50 pesos, pues no solamente nosotros, si bajamos el precio, vamos a perder la utilidad, sino también los costos. ¿Y qué pasa ahí? Si el costo es de 80 y la competencia lo vende a 50, evidentemente lo está vendiendo a pérdida. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos nada y dejamos que esto ocurra? Pues que con el pasar del tiempo, el consumidor va a preferir el producto más barato y pues nosotros no vamos a vender nada. Cuando ya no vendamos nada, pues entramos en liquidación, dejamos de ser competencia para nuestro competidor y probablemente en ese momento nuestro competidor empieza a vender su producto a 80, a 100. ¿Qué implicó eso? Que vendió a pérdida durante el tiempo que necesitó para desaparecernos a nosotros como competencia. Y hay un término muy conocido en el comercio internacional y es el dumping. El dumping es cuando se utilizan insumos o medios de producción extremadamente baratos, ya sea porque artificialmente se inventan los costos o porque se está abusando de algún actor del mercado. Está el dumping social
y es cuando por ley es obligatorio tener precios bajos. O el dumping en tipo de cambio, cuando resulta ser más barato operar con otra moneda y así operar en ese país para pagar menos y que al final las utilidades sean mucho mayores. O el oficial, el dumping oficial, y es cuando los gobiernos dan un subsidio a ciertos productos, entonces se produce en ese país para volver a traer ese producto y así tener un costo menor. O el dumping predatorio, y es cuando se sabe que el precio que se está vendiendo genera una pérdida. Es decir, no nos importa perder plata con tal de que nuestra competencia pierda. O, por último, el dumping de los monopolios. Y es que cuando hay un monopolio, puede manejar los valores de sus productos para que los competidores pierdan, porque ese monopolio puede llegar a acuerdos por debajo de la mesa con aquella empresa que quiere quedarse con todo el mercado. Claramente en este último tipo de dumping no solamente hay competencia desleal, sino derecho de competencia. Entonces hay dos tipos de acciones que se pueden implementar ahí. Estas son las dos acciones legales que se tienen en caso de competencia desleal. La acción declarativa de condena y la acción preventiva de prohibición. En la declarativa de condena es cuando ya han ocurrido los hechos que configuran la competencia desleal y se solicita que sean anulados y que todo vuelva a como estaba en un principio. Si no se puede hacer eso, que pague una indemnización al competidor que resultó afectado. Y la acción preventiva de prohibición es cuando se conoce que va a ocurrir una actividad, un hecho de competencia desleal y se le solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio que inicie una acción para evitar que esto llegue a ocurrir. Por ejemplo, si va a entrar un actor al mercado y sabemos que va a vender a pérdida, pues si ya sabemos, claramente con pruebas, vamos ante la Superintendencia de Industria y Comercio y le decimos que va a entrar ese nuevo operador porque va a vender a pérdida y ahí tenemos la prueba. ¿Qué haría la superintendencia? Pues revisar apenas llegue ese operador, revisar los precios y decirle, mire, usted está vendiendo a pérdida, no venda más. O cambie los precios. En esta última diapositiva vemos una acción que se inició contra Claro, fue iniciada por Tigo por problemas en cuanto a competencia leal, porque Claro empezó a vender mucho más que Tigo. Pero ¿cómo fue el problema? Fue una desviación de clientela y violación de normas, porque cuando apareció Tigo, es decir, cuando era Hola, apareció con unas tarifas muy bajitas. Si, si ustedes ven ahora que hay planes ilimitados de telefonía celular, cuando apareció Tigo por allá en el año 2001-2002, el minuto a celular costaba 1.000 pesos de aquella época. Entonces, pues llegó Tigo con un minuto entre Tigos a 30 pesos. Entonces, imagínense cómo era la pelea de tarifas. Claramente en su momento, claro que en ese momento se llamaba Comcel, demandó a Tigo por venta pérdida, pero bueno, pasó lo mismo que con Viva Colombia. Tigo logró demostrar que en su plan de negocios podían vender el minuto a ese valor y pues en ese caso sí vemos que sí era posible porque pues claro en ese momento Comcel bajó los precios drásticamente, pero resulta que Claro empezó a ofrecer su SIM para que los usuarios de otros operadores se pasaran a Comcel. Esto ocurrió cuando apareció la ley de portabilidad. ¿Qué es la ley de portabilidad? Es una ley que establece que ustedes son dueños de su línea telefónica
y pueden pasarla a cualquier operador con el mismo número. Solamente le cambian el prefijo del operador. Consecuencia de esa ley de portabilidad, las personas podían cambiar su número a otro operador de manera inmediata y fácilmente. ¿Qué pasó con Claro? Que Claro empezó a ofrecer su SIM card y no advertía al cliente, al dueño de ese número, que le iban a hacer la portabilidad. Entonces, pues, compraban el chip, le decían al comprador que les dieran el número, el comprador daba el número y sin pedirles autorización lo pasaban a Claro. Cuando el consumidor se daba cuenta que había pasado a Claro, pues resulta que ya había pasado cierto tiempo y pues había perdido su línea, digamos, su derecho en Tigo. Claro, sería con el mismo número en Claro, pero pues esa persona podía haber querido seguir en Tigo. Simplemente pensaba que le iban a vender una SIM para tener otra línea. ¿Mm? ¿Qué pasó con eso? Que ahí se hizo engaño al consumidor y competencia leal con Tigo y los demás operadores. Entonces, esa portabilidad sin consentimiento del usuario configuró la sanción que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio por 900 millones de pesos a Claro. Aquí vemos la concurrencia de varios hechos, de varias actuaciones que violan el derecho de la competencia desleal y que por lo tanto fueron condenados. Así las cosas, ya para concluir este video, por favor recuerden que competencia desleal y derecho de competencia son cosas diferentes. La competencia desleal es para que los mismos actores del mercado puedan defender sus productos y servicios de abusos que cometan otros operadores del mercado. En cambio, el derecho de competencia busca proteger al mercado en sí, no busca proteger a cada uno de los operadores, que sí es lo que busca la competencia desleal. En el derecho de competencia se busca proteger al mercado, es decir, que consumidores tengan sus derechos y que los oferentes cumplan con sus obligaciones frente al mercado. Muchas gracias por haber visto todo este video y los espero en una próxima ocasión. Espero que hayan aprendido. Nos vemos.